Una vez el árbol está todo adornado, al pie del árbol ponen el pesebre. Y, y los que son, cuando yo me acuerdo, cuando yo era más joven de lo que soy ahora, eso es para no tener que decir cuando yo era joven, porque entonces, cuando yo era más joven, me acuerdo los muchachos míos que eran más pequeños creían que eran figuritas para jugar y cambié el pesebre de cerámica por un pesebre plástico para que no me embarataran al niñito Jesús. Pero el pesebre toma un sentido verdadero de la vida. Y yo pues tenía la costumbre de poner el pesebre completo, incluyendo al niño Jesús. Y decía en mi mente, ya el niño nació. Hace 2000 y pico de años. Y ponía el niñito Jesús. Cuando llegué aquí a Massachusetts, particularmente cuando empecé a trabajar en la oficina diocesana con el Ministerio Católico Latino, la primera vez, desde el yo empecé en noviembre y en diciembre yo puse un pesebre en mi oficina y vi que nadie ponía el pesebre en el display, en el lobby. Pues precisamente compré uno aquí, había un retiro de esto, una actividad como esta, y compré uno aquí y lo puse en el display. Desde entonces, todos los años yo pongo el pesebre en el display. Pero la primera vez que lo puse me mandaron a quitar a Jesús. Y me estuvo raro. Pero Jesús es la razón por la ocasión. Pero entonces me dije que él no ha nacido todavía. 2000 y pico de años. y sin hacer alusión a conflicto, daba pie para una buena conversación. Y lo importante para nosotros es poder dialogar. Particularmente dialogar en cuanto a las cosas del Señor. Dialogar sobre Jesús. Esa batalla la perdí y ahora todos los años que pongo el nacimiento tengo una tablilla en la oficina mía donde tengo 4 niñitos Jesús. Porque tengo un pesebre dentro de mi oficina, tengo un pesebre en el lobby de la oficina, tengo un pesebre abajo. Y precisamente en estos días, desde que Padre Piotr Kalik lo nombraron vicario general, al lado de la oficina mía había un salón de conferencia que tenía una ventana de cristal preciosa que tenía el Sagrado Corazón. El día que la anunciaron, le dijo al director de mantenimiento, en 2 horas quiero ver una capilla aquí. Y en 2 horas había una capilla allí. Y este año se me ocurrió coger otro pesebre y ponerlo frente al sagrario con el calendario, con la guirnalda o la corona de Adviento. Y la tengo ahí, todo el mundo le ha gustado. Pero lo que me inspira más a esta presentación, a este diálogo, y quiero invitarlo a comentar. Y si no comentan, saquen sus almohadas, pues a mí no hay quien me calle. Cuando un día llego, en la parroquia mía, todos los miércoles hay adoración al Santísimo, en St. Mary's en Westfield. A las 9 de la mañana, inmediatamente después de la misa, exponen el Santísimo. Y a las 5 de la tarde, el 95% de las veces, yo estoy allí ya a las 4, a las 5 hago la bendición y reservo el Santísimo en el sagrario. Para el tiempo de Navidad, que ya el niñito Jesús ha nacido, 2000 años atrás, ha nacido, en las últimas 3 o 4 años, he hecho la observación y muchas veces nosotros no vemos las cosas porque no observamos. Porque esto estoy seguro que ha ido ocurriendo desde que yo estoy en Santa María en Westfield, porque todos los años ponen el nacimiento, todos los miércoles, desde que yo soy diácono, desde antes yo soy diácono, estamos haciendo adoración al Santísimo. Incluso cuando Padre José llegó de Perú, St. Mary's era la parroquia a la que lo asistieron, estuvo trabajando con nosotros como por 8 años antes de irse a Blessed Sacrament, All Souls.
él, después de la reserva del Santísimo, después de la bendición y la reserva, él celebraba una misa. Cuando él se fue, yo seguí haciendo un servicio de comunión. Y cuando cambiaron el horario, que antes la adoración acababa a las 6, cuando empezaron a acabar a las 5, había una, dos, cuando mucho, 3 personas. Así que dejé de hacer el servicio de comunión. Se hace tiempo que no se hace. Pero una cosa que sí ocurría era que en tiempo de Navidad el nacimiento estaba allí. Pero en este momento, hace como 3, quizás 4 años atrás, hice una observación. Y la observación fue que el nacimiento lo pusieron inmediatamente frente al altar. Era miércoles. Y cuando yo voy a hacer la bendición con el Santísimo, me arrodillo frente al altar y cantamos el Tantum Ergo. En español, yo siempre lo cantaba en español hasta que empezamos, porque casi siempre había gente, a las 6 todo el que estaba ahí era hispano, todo. A las 5 hay 1 o 2 hispanos, 1 o 2 norteamericanos. Así que ahora cantamos el Tantum Ergo. La diferencia del idioma. Yo la canto en español porque yo no sé latín. Pero cuando estamos cantando el Tantum Ergo, yo miro el niñito Jesús, ya celebramos la Navidad, ya estamos en el tiempo de Navidad. Levanto la vista, veo a nuestro Señor Jesucristo vivo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, dentro del centro más importante del Monstrance. Y cuando voy más para arriba, veo el crucifijo. 3 momentos claves en nuestra salvación. El Emmanuel, el Dios con nosotros, el Cristo recién nacido. Arriba, detrás del altar, nuestro momento más importante y más sacrificado de nuestra redención, de nuestra salvación. Incluso el crucifijo me fascina. Particularmente me encanta el crucifijo que usan los padres redentoristas. Y sí tiene que causar dolor, pero a la misma vez tiene que causar un corazón agradecido. Gracias, acción de gracia. Porque el crucifijo de los redentoristas no tiene la herida. El crucifijo de los redentoristas, Jesús está en el momento máximo, el momento culminante de nuestra salvación. Está en el momento más sufrido físicamente, pero más grandioso para nosotros espiritualmente. Está en la cruz y quizás acaba de decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, o quizás está a punto de decirlo, pero es el momento más sufrido. Nuestra salvación existe por la crucifixión de Cristo. Y cuando bajo al centro, veo el Emmanuel, el Dios con nosotros. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad en la Eucaristía, en la acción de gracia. Esa es la definición de Eucaristía, ¿ustedes lo sabían? Eucaristía, acción de gracia. Y veo 3 momentos claves en mi salvación. Y desde ese momento en adelante, esa imagen no se me ha quitado de la mente. Y todos los años, después de la celebración de Navidad, en la próxima misa, yo voy y busco esos 3 momentos. Y siempre, no sé si ustedes saben, yo me encanta retratar. No ser el mejor fotógrafo del mundo, pero me encanta retratar. Precisamente tengo una página de Facebook donde posteo muchas de las fotografías. Y las fotografías más significantes las envío a la página de Facebook del Ministerio Católico Latino. Así mismo empieza, después dice Dios sigue Springfield,
Si tienen Facebook, escriban Ministerio Católico Latino, una palabra, no hay espacio. Y lo más seguro que termine escribiendo ella, Ministerio Católico Latino. Ábranla. Porque ahí yo lo único que permito son mensajes, fotografías y cosas que agradan a Dios. Ya hice la propaganda. Pero ese momento es un momento clave en este tiempo de Navidad. Precisamente porque Jesús nace para resucitar, para quedarse con nosotros, para llevarnos nosotros, darnos la oportunidad de entrar como el ladrón bueno. Yo siempre me acuerdo de un sacerdote, habló del ladrón bueno. ¿Y qué ladrón puede ser bueno? El ladrón arrepentido. Cuando le dice, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy, no al final de los tiempos, no en una semana, no el domingo que viene, no en el ratito de break que yo vaya a tomar café, sino hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Nace el Señor para ese momento. Y tengo que hacerle propaganda a Charlie Rodríguez, porque es lo único que nosotros tenemos allá arriba reconocido. Yo sé que allá arriba hay un montón de santos boricuas, pero todavía no hemos hecho impacto. y todavía estamos haciéndole promoción a la canonización de Charlie Rodríguez, nuestro beato. Pero el beato Charlie Rodríguez siempre decía, nacimos para esa noche. Nacimos, ¿para qué? Nacimos para la resurrección. Para el momento en que Cristo nos llama. Para el momento en que Cristo nos diga a nosotros, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el sentido de la Navidad. Por eso nace el Señor. Por eso es que Jesús viene a nosotros. ¿Y cómo le dice el ángel a María? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. A María nunca le han echado flores. Y vienen y le echan esa flor. Y queda confundida. ¿Qué clase de saludo es este? Y el ángel le dice, no temas María, porque el Señor ha encontrado gracia en ti. Concebirás y darás a luz a un hijo. Y ese hijo le pondrás por nombre Jesús. Seguimos un par de oraciones más. Y dice, usarás y le llamarán Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El Emanuel, el Dios con nosotros. El león de la tribu de Judá. El Salvador del mundo. El Cristo, el Mesías. El Dios entre dioses. El Señor de señores. Y podemos buscar 20,000 títulos que atribuimos a Jesús. Todo esto lo consolidamos en lo que se llama la palabra liturgia. Y muchas veces nosotros pensamos la liturgia, la Santa Misa. La Santa Misa es la culminación, es la liturgia por excelencia. En la Santa Misa está todo. Alabanza, petición, meditación, recepción del cuerpo de Cristo, arrepentimiento y perdón. Está la palabra. Es más, si nosotros vamos a la Santa Misa, por lo menos 4 veces, de 4 maneras, no 4 veces, de 4 maneras, el Señor se hace presente. Se hace presente en la congregación del cuerpo. Porque Jesús nos dijo que donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cuando nosotros nos sentamos allí, Jesús está allí con nosotros. La otra manera es Jesús está en el sagrario, está presente. Se hace presente en la consagración. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuando el sacerdote levanta ese pedazo de pan y dice, este es mi cuerpo. Cuando lo baja, no es pan,
Cuando levanta la copa y dice, esta es mi sangre. Cuando la baja no es vino. Hay una transubstanciación donde el pan se convierte en cuerpo. El vino se convierte en sangre. Cristo se hace presente. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, Jesús insiste. El que no come de mi cuerpo y no bebe de mi sangre, no tiene vida en mí. Y los apóstoles se fueron creyendo que tenían que meterle un ñaqui. Con lo que vemos aquí lo acabamos. ¿Quién va a comer después? Y se fueron, pero Jesús insistía. Y se iban yendo. Cuando solamente quedaban los apóstoles, le decía, ¿y ustedes también se van? y San Pedro no entendía tres pepinos, no entendía nada. Pero en su mente yo me imagino que dice, tú siempre nos lo explicas después. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Las palabras del Señor son palabras de vida eterna. Se hace presente en nosotros. Y se quedaron. Fíjense lo importante que es la Eucaristía. Que Jesús era capaz de comenzar de nuevo si los apóstoles se le iban. Porque para él su presencia es clave. Su presencia no solamente es clave, es importantísima, es necesaria. Tienen que comer de mi cuerpo y quieren beber. Se tardó 1 año, quizás 2, no sé qué año fue que les dijo eso a los apóstoles, pero fue temprano en el capítulo 6 de San Juan, y no fue hasta el último capítulo, la última parte del Evangelio según San Juan, donde dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Coman todos de él. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Háganlo en conmemoración de mí. Incluso San Pablo le habla a los corintios. Los corintios eran cabeciduros. Eran cabeciduros como los que no están aquí. Algunos tienen su razón. Vale. Pero los corintios, Jesús le dice, yo les dejo esta tradición que recibí. Se las transmito a ustedes, que el Señor, la noche en que fue entregado a su pasión, levantó el pan, lo bendijo, se lo dio a sus discípulos y dije, coman todos de él, porque este es mi cuerpo. De igual modo levantó el cáliz, lo bendijo, lo pasó a sus discípulos y dicen, beban todos de él, porque esta es mi sangre. Ahora viene la ficha del tranque. No se me vayan ustedes. No se atrevan a irse. Chíjame la puerta. Cada vez que coman y beban del cuerpo y de la sangre de Cristo indignamente, comen y beben su propia condenación. Lo dijo. Por eso, antes de que empezara todo el revolú de la iglesia, Jesús instituye el sacramento de la reconciliación. Es irónico, primero instituye la Eucaristía en la última cena, pero el mismo día en que resucitó, se le aparece a los apóstoles, precisamente en el cenáculo donde tuvieron la última cena, donde estaban todos encejados, con las puertas cejadas, con las ventanas cejadas, que no nos vea el enemigo. Asustados, tenían miedo, pero estaban allí probablemente orando, probablemente compartiendo, preguntándose, me imagino la conversación, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Esperando que el chapulín diga, yo, pero el chapulín no vino alguien mejor, se apareció allí, y lo primero que dijo es, la paz esté con ustedes. Me imagino que lo dijo porque sabía que no estaban en paz. Después dice, como mi Padre me ha enviado, así yo los envío. Sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Lo que ustedes perdonen aquí en la tierra, será perdonado en el cielo. Lo que ustedes retengan aquí en la tierra, será retenido en el cielo. Y fíjense
que los únicos que habían ahí en ese momento eran los apóstoles, menos Judas, que se limpió el pico, los apóstoles, y los apóstoles fueron los primeros sacerdotes, fueron los primeros obispos, y como obispos ordenaron otros sacerdotes. Y la iglesia empezó a crecer. Y la iglesia empieza a crecer. Todo por la encarnación. Por la encarnación de Jesús. Precisamente, ¿qué celebramos nosotros el jueves? El jueves, sí, este jueves pasado, sí. No la encarnación, la Inmaculada Concepción. Y muchas veces, a pesar de que la lectura fue cuando María quedó encinta, no es sobre el embarazo de María, no es sobre la encarnación de Jesús dentro del vientre que estamos celebrando, sino María llena de gracia. Esa es la clave del jueves pasado. La clave de la fiesta del 8 de diciembre es María llena de gracia. O sea, María, había 3 personas que no necesitaban y no fueron bautizados. Dentro de todos los santos que nosotros conocemos dentro de la iglesia, ¿quién eran? María, si no dicen María, ya empiezo de nuevo. María José. Jesús. José no está en la lista. José tuvo que. José tiene su historia, no. Juan el Bautista. Eran los 3, porque Juan el Bautista nació como mensaje del ángel, el mismo Gabriel. Mira, Zacarías, ven acá. La viejita tuya va a parir. ¡Embuste! No fue así, pero... Sí. ¿No me lo creen? ¿Cómo hacer? Una vieja acabada. Está tan acabada como tú. ¿Cuánto? 80 y pico, 85. Era más viejo que yo. Por ahí. Que quede claro. Él como no lo creyó, el ángel le dijo, te vas a quedar mudo hasta que tu mujer para. Dicen los críticos que el mejor embarazo en toda la historia del mundo fue el de Isabel. Porque el esposo no le podía hablar, no le podía gritar, no la podía regañar, no le podía... el mejor embarazo del mundo. Se salvó 9 meses encinta y 9 meses sin oír a Zacarías quejarse, gritar, pedir desayuno. Está bien mallado. Seguro se quejaba con señas. No salva a nadie. Sí, pero ella podía cerrar los ojos. Pero por lo ¿Tú te crees que Isabel era boba? El punto es que Juan el Bautista fue anunciado y Juan el Bautista nació de una mujer virgen, de una mujer impotente, no podía tener hijos, estéril. Así que tenemos Juan, María y Jesús. No necesitan bautismo. No necesitaron bautismo, porque nacieron bajo una concepción inmaculada. La de María, Jesús quería nacer de una mujer especial. Que Jesús quería nacer de una mujer pura. Y escogió la mejor persona. Así que la presencia del Señor en el tabernáculo, eventualmente en el altar, donde nace, sale el Señor, donde el Señor es transubstanciado en el cuerpo y la sangre de Cristo. En la palabra, en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra era con Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Evangelio según San Juan capítulo 1. Y habitó entre nosotros, encarnado, vino a nosotros. Nace para nosotros. O sea que cuando alguien se para en ese ambón y lee la palabra, está haciendo a Jesús presente.
Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo rayos? Y cuando escuché este concepto por primera vez, le metí casco. Y de momento caigo en cuenta. En el principio no había nada. Y Dios dice, hagamos la luz. No digo voy a hacer la luz, ni digo que se haga la luz. Hagamos la luz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se hizo la luz. Hagamos la tierra. Primero hizo el agua, después hizo la tierra, después hizo los animales de la tierra, después hizo las aves del mar, los peces y los mariscos. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y él vio Dios que era bueno. Pero ¿qué creó todo eso? La palabra que existía en el principio. Todo fue creado por Jesús, por Dios, para Dios. Cuando terminó su creación al sexto día, cogió un brequecito. Trabajó, y nosotros queremos que el break cada 2 días, y es lo que se tardó, fueron 7 antes con un break. Nosotros cada 2 horas. La política de trabajo dice que cada 2 horas necesita un break de 15 minutos. Hizo un día para alabanza y gloria, para reconocer la presencia de Dios, para gozarse de la presencia de Dios en ese séptimo día, que cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, ese domingo, ese día de alabanza y gloria al Señor, es el día de su resurrección, de nuestra salvación. Ya tenemos 3. Cuerpo, pueblo de Dios, Eucaristía y la palabra. ¿Quién celebra la Santa Misa? Yo me acuerdo un cura me dijo una vez que había la misa, hay 2 personas que son bien importantes en la Santa Misa. ¿Quiénes son? El sacerdote importante. El sacerdote y el que hace la colecta. El segundo es relajando, ¿sabes? El diácono no es tan importante. No, bójenlo. Si tomaron nota, bójenla. La colecta era jugando, la colecta. Es importante que veamos a Cristo en el sacerdocio. ¿Cuántos de ustedes son sacerdotes? Todos. ¿Por qué? Sacerdote de nacimiento. ¿Por qué somos sacerdotes? Sacerdotes, profetas y reyes. Cuando nos echaron aceite aquí, que cuando yo tenía pelo, nos pusieron un montón de aceite aquí. Y el sacerdote o el diácono, en aquel entonces, cuando era yo, no habían diáconos. Pues el diaconado básicamente es reinstituido hace 50 y pico de años. Y yo tengo un poquito más. Y no se ponga a contar. Me llenó de aceite aquí y me dice, yo te unjo como Jesús fue ungido, sacerdote, profeta y rey. Todos nosotros tenemos la facultad sacerdotal. Ejercemos la facultad sacerdotal. Les guardo otro ejemplo. Nuestros niños pequeños están empezando a aprender a orar. Y nosotros queremos enseñarles a orar. Y muchas veces les queremos enseñar haciéndose que llega el momento por la noche, nos arrodillamos frente a la casa y los guiamos en oración. Estamos ejerciendo nuestro sacerdocio. El día de Acción de Gracias, el día de Navidad, el día de Pascua, se reúne toda la familia. Hay una cena suculenta en la mesa. Alguna gente la hace más sencilla, otra gente la hace más espléndida. Y de momento vamos a comer y alguien dice, ¿quién va a bendecir el alimento? Y la norma no es la regla. La norma es que la cabeza de la casa la haga. Y la cabeza de la casa dice, Señor, bendice este alimento que comer. Y empieza a hacer una oración. Le da gracias al Señor por el alimento. A mí me trataron de quitar esa autoridad porque... No. En la familia me dicen pijón.
Igual no, porque la hace muy larga, se enfría la comida. Pero en el momento de la bendición de los alimentos, y no tiene que ser acción de gracia ni Navidad, todos los días cuando bendecimos el alimento, estamos ejerciendo nuestro rol sacerdotal. Cuando enseñamos oral, cuando enseñamos la catequesis, cuando damos consejos, cuando corregimos con un tono espiritual a nuestro prójimo, estamos ejerciendo nuestro papel profético. Mucha gente piensa que el profeta es el que predice el futuro. Y no todos los profetas predecían el futuro, porque la profecía incluye, pero no se limita a decir el futuro. Isaías, por ejemplo. No grite tanto, no grite tanto. Gracias. El profeta, por ejemplo, Isaías, predijo 500 años antes de Cristo todo lo que le iba a pasar a Jesús desde nacimiento, vida y muerte. Lo dijo, pero no todos los sacerdotes, los profetas. Si sigue haciendo esto, te va a dar esto. Lo siguieron haciendo y les pasó. y ese don nosotros lo tenemos cuando cogimos a nuestros hijos, cuando cogimos a nuestros estudiantes, los que fuimos maestros, cuando reprendemos en la catequesis, cuando hay un muchachito nerviosito ahí hablando mucho en la iglesia. Vamos a hacer un poquito de silencio, como me hicieron a mí ahora. Y tienes razón, yo no tengo la cantura, yo no necesito micrófono. El asunto es que cuando corregimos, enseñamos, reprendemos, usamos la palabra de Dios para enseñar, estamos siendo profetas. Pero diácono, yo no puedo ser rey, yo soy un pelado. Yo también, y soy rey. No, el rey en la vida cristiana es aquel que sirve al necesitado. Y no tenemos que tener dinero para servir al necesitado. Lo que tenemos que hacer es acompañarlo a buscar lo que necesitan. Enseñarle dónde buscarlo. Si tenemos algo, dárselo. Acuérdense, Jesús, Rey del universo, decía, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Cuando servimos somos reyes. No cuando nos sirven. Los reyes de hoy en día le tienen que servir. Mira, los últimos 5 o 6 reyes aquí en Estados Unidos me tienen que servir. Tienen que hacer lo que yo diga. Y el otro partido dice, ¡nah! Entonces viene el otro partido que está en el poder, tiene que hacer lo que yo tengo que hacer. Y el otro partido dice, ¡nah! O sea, hay contradicción. Esa desarmonía no debe existir en la iglesia. Debemos ser obedientes. Debemos ser sumisos a la autoridad de Dios. Cuando vemos algo mal hecho, lo corregimos, lo señalamos con amor, alegría y muchos besos. ¿Por qué? Porque Jesús está encarnado en nosotros. Hay una serie de lecturas que a mí me fascinan y voy a hablar de ellas. Me dicen cuando tengan sueño me avisan. Porque yo me callo, me mandan a callar y yo soy obediente, pero si no me van a callar, pueden estar aquí hasta que Dios diga amén. O sea, la liturgia nos tiene que transformar. O sea, yo venir a la misa, yo venir a la adoración, yo ir a un bautismo, yo ir a una boda, ellos hacen un rosario o hacen la coronilla de la Divina Misericordia. Son diferentes formas de liturgia. La liturgia básicamente es el trabajo del pueblo. Si miramos la definición, es para el pueblo, pero requiere un sentido de armonía. Y estamos en la liturgia y la liturgia tiene que transformarnos. Tenemos que meditar, participar, analizar, entender, comprender, tener la experiencia de la presencia de Dios, porque donde 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Y precisamente en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 1 y 2, San Pablo le decía a los romanos, les ruego pues, amadísimos hermanos, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios.
No sigan la corriente del mundo en que viven. Más bien sean transformados por la renovación de su mente. Esa transformación que surge de la liturgia, surge de la Eucaristía, surge de la oración, surge de la acción de gracia, surge de reconocer la historia de Jesús, bien sea en su tiempo de gloria, en su tiempo de sufrimiento, de dolor, en su tiempo de gozo. Tiene que cambiarnos. Si la liturgia no nos ayuda a nosotros a transformarnos, no estamos haciendo la liturgia correctamente. ¿Hace sentido? O no lo estamos haciendo, no estamos pensando en lo que estamos haciendo. O sea, estamos haciendo las cosas automáticamente, sin saber, sin pensar. Les ruego, pues, amadísimos hermanos, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la renovación de su mente, cambien su manera de pensar y así cambiarán su manera de vivir. Así sabrán lo que le agrada a Dios, lo que es bueno, lo que es perfecto. Sean perfectos, dice la palabra de Dios, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Hace sentido? Los discípulos vivían en un ambiente de liturgia. Los discípulos vivían en un ambiente donde se hablaba, donde se predicaba, donde se experimentaba la gloria del Señor. Y podemos ver eso en Hechos 2:42 hasta el final de ese capítulo. Dice, por tanto, todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y para participar en la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Vida en común es crítico, y quizás una de las dificultades que más tiene la iglesia, que quizás es algo que no anima a la gente a venir a cosas como esta. Y no estoy criticando a los de aquí, sino estoy criticando a nosotros, incluyendo al diácono, es porque no animamos, no vivimos verdaderamente en común y a participar de la vida común en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderaba de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno, no según los aprovechados. Pues también cuando hay un aprovechado que otro. Yo no tengo tanta necesidad, pero esos billetes se ven de lo más bonitos y adornan mi bolsillo de una forma increíble. Entonces continúa inmediatamente e íntimamente unidos, y la unidad ya va en la tercera vez, íntimamente unidos frecuentaban a diario al templo, donde estamos hoy. Partían el pan en sus casas porque no había misa. La misa la hacían escondido porque los judíos los veían celebrando misa y le limpiaban el pico. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y aquí viene la ficha del tranque para nosotros. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Con los que debían salvarse. Algunas Biblias decían, y el Señor añadía a la comunidad los que iban a salvarse. O sea, los que no están viniendo, no necesariamente es porque no quieren o no aman a Dios. Posiblemente no lo entienden, porque nosotros no somos buenos testimonios. La gente conocía a los discípulos por la manera en que se amaban. Y si nosotros no nos amamos,
no nos conocen como discípulos de Dios. Tenemos que mostrar el amor mutuo. Tenemos que compartir unos con los otros ese amor que Dios nos da. Sin Dios no hay amor. Lo más que podemos llegar es hay querer. Yo te quiero, tú me quieres. Fíjense, cuando Jesús se le apareció a Pedro y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Si vamos a hacer la conversación correctamente, en inglés es bien difícil, pero en español dice que Jesús le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro que le contestó, tú sabes que yo te quiero. Pero verdaderamente, Pedro, tú me amas. Pero Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y para que Pedro no se sintiera mal, Jesús tuvo que bajar de nivel. Pedro, ¿tú me quieres? Entonces, Pedro por poco hasta llora. Porque le preguntó 3 veces, ¿tú no me crees? ¿Tú te crees que yo estoy diciendo un embuste? No, era que Dios quería que él se mudara de querer a amar. Y en inglés, en griego, el término correcto es ágape. Tú me ágape. Sí, yo te quiero. Pero tú me ágape. Sí, o filia, también es la palabra, amor filial. El amor que nosotros tenemos entre uno y los otros es el amor filial. El amor ágape es el amor de Dios para con nosotros. Y nosotros no podemos experimentar el verdadero amor si no ponemos en práctica el amor que Dios nos da. Y el amor que Dios nos da nos tiene que transformar. ¿Están despiertos todavía? Okay. Entonces, no quería asegurarme. Añadía a la comunidad los que habían de salvarse y a la comunidad venían a los que querían amar, los que veían amor y querían amar. ¿Cómo se conoce que hay amor? Por la manera en que se sirven uno a otro, por la manera en que se llevan. Dicen que el conflicto, la paz no se hace por falta de conflicto. La paz es el manejo adecuado del conflicto, porque entre nosotros siempre va a haber diferencias de opinión, siempre va a haber conflicto. Incluso San Pablo le dijo a los efesios, enójense, pero sin pecar, y que no caiga el sol sobre su enojo. Si están enojados, antes que caiga el sol, arreglen, hagan las paces. Jesús enseñó a sus discípulos lo que es amor. Les doy un mandamiento nuevo. Más viejo que si te manda a pie, pero se los voy a dar de nuevo porque son cabeciduros. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense también los unos a los otros. En esto, todos reconocerán que ustedes son mis discípulos. En el amor que se tengan en los unos a los otros. Si estamos en trifulca todo el tiempo, ¿quién le gusta entrar a sitios donde hay trifulca? A los que les gusta la trifulca. Y los que les gusta la trifulca no son hijos de Dios. Son otros peleones. El que ama vive en Dios porque Dios es amor. Y el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que tú quieras. Pero ama de una manera ágape. No te limites al amor filial. No es que el amor filial sea mejor. Es que el amor filial es una manifestación humana. Y el amor ágape es una manifestación divina. Debemos cada día buscar crecer en el amor. Nuestra misión tiene que ser hacer discípulos, bautizarlos y formarlos en la fe. Antes de Jesucristo ascender a los cielos, cita a los apóstoles para la montaña, 40 días después de haber resucitado, y by the way, como dicen en español, se le apareció en el cenáculo, instituye el sacramento de la reconciliación. Santo Tomás faltó ese día a clase. Yo me imagino que le dieron detention, pero como cabeciduro, hasta que yo no meta los dedos en su herida y meta mi mano en el costado, yo no voy a creer que resucito. Y la próxima clase, viene la semana próxima,
Él estaba, Santo Tomás estaba en él, y se le aparece de nuevo y va directamente donde Tomás. Dice, mete la mano, toca aquí. Yo me imagino acá entre nosotros, eso debe doler. Usted se ha fijado que cuando un nene chiquito se golpea, lo primero que hacemos es que lo tocamos. Y lo primero que dice, ay, si parece que duele, si dolía antes que lo tocara. Entonces, ¿qué hizo Santo Tomás? Se arrodilló, vio la presencia de Cristo, la aceptó, la reconoció, se la gozó y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué es lo que los hispanos hacen en el momento de la consagración? Cuando el sacerdote levanta el cuerpo, cuando el sacerdote levanta la sangre, nosotros en voz alta decimos, Señor mío y Dios mío. Cuando estamos en una misa en español, se oye un poquito más bajo, porque somos un poquito más tímidos. Porque estamos entre gente que no reconoce eso, o no conoce eso, no reconoce. Cuando la misa es en inglés, perdón. Mira, tú estabas. Sí, cuando es en inglés, gracias. Sí, cuando la misa es en inglés, yo detrás del altar, estoy arrodillado. En el momento, yo no sé si usted se ha fijado que el diácono se supone que se arrodille cuando el sacerdote le impone las manos al cuerpo y al pan y al vino. Y pide que el Espíritu Santo descienda sobre estos dones. Ahí el diácono se arrodilla, a menos que tenga dificultades con la rodilla. Si no tiene dificultad con la rodilla, puede ser que es un secreto. Aquí nadie se está poniendo viejo todavía. Pero lo que estamos poniéndonos viejos, cuando nos arrodillamos o nos sentamos en el piso, más vale que tengamos un plan de cómo nos vamos a levantar. Y yo me arrodillo bastante cerca al altar y me agarro el altar y me ayudo. Es para el balance, no es para levantarme. Todavía estoy a nivel de balance, no de dificultad. O sea, yo estoy empezando mi vejez y me la estoy gozando toda. Pero en ese momento que se hace presente el Señor, nosotros decimos, Señor mío y Dios mío, como Santo Tomás dijo. Se le apareció, esta es la preferida mía, en la playa. Tenía su fogatita, tenía su parrillita, estaba esperando los peces, los apóstoles venían desesperados porque estuvieron toda la noche y no cogieron ni un catajo. De momento, cuando ven a un señor en la playa, ¿tienen algunos pescados? Aquí tengo el barbecue. Por eso que me gusta tanto. Aquí tengo el barbecue. No dijo eso, pero más o menos. Cuando Juan dice, es el Señor, que le dio, tiren las redes al otro lado, había tanto pescado que casi no podían, por poco se rompen las redes. Y Juan dice, es el Señor, y Pedro se tiró al agua. Y nadó más rápido que el barco. Y llega a la orilla. Y ahí tenemos apariciones. Y digo estas 3 apariciones, porque en el momento que fueron a la cita que él le hizo en la montaña, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo que algunos todavía entretenían dudas. Después de haberlo visto 2 o 3 veces, después de haber tenido un barbecue con él, todavía entretenían dudas, pero se postraron. Y entonces Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20, les dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles todo lo que yo les he encomendado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días. No los domingos nomás. Todos los días. Hasta que se acabe este mundo. Hasta que se acabe este mundo. Hasta el final de los tiempos. Todos los días. Está aquí con nosotros. El Dios con nosotros, el Emmanuel, encarnado en el vientre, en el primer sagrario, el vientre de María de Nazaret, nuestra Santa Madre. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta que se acabe este mundo. 10 días después, ¿qué ocurrió? Pentecostés. Y el Espíritu Santo desciende sobre el colegio apostólico.
y ocurre la primera predicación y la iglesia se hace activa. Así el Señor acrecienta la comunidad con aquellos que debían de salvarse. Y precisamente en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, Jesús ora por el pueblo santo. Y le dice al Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ninguno de ustedes son del mundo. Pero tienen que ir a trabajar, tienen que ir a hacer compras, van al parque, van a ver un juego allá a Boston, y espero que los Yankees les ganen, pero estoy jugando. Nos reunimos, compartimos tanto social. El otro aquí acá hacen un party. El otro día hicieron una fiesta multicultural. Ahora en febrero tienen la fiesta de San Valentín, el Día de los Enamorados. O sea, convivencia social. Es importante la convivencia, que compartamos, pero que no nos salgamos del mundo. Entonces dice, congrégalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste a mí, yo también lo envío al mundo. No lo envío. No podemos estar encejaditos. No. Tenemos que salir al mundo. Porque si no salimos al mundo, ¿cómo vamos a oír la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a proclamar? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a bautizar? A los que no están bautizados, a los que no conocen al Señor, ¿cómo lo vamos a llevar? No ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a sus palabras creen en mí. Nosotros creemos en Él gracias a la palabra del que nos la enseñó. Y el que nos enseñó la creyeron gracias al que enseñó a ellos. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. No podemos estar divididos. Dentro de la parroquia no pueden haber divisiones. Entre parroquias no debe haber divisiones. Somos una diócesis. ¿Cuál es el título oficial de la diócesis? La iglesia local. Mucha gente escucha la iglesia local y se cree que es la parroquia. La iglesia local es el conglomerado de parroquias que se unen a nivel diocesano. Entonces todas las diócesis se unen en una arquidiócesis. La arquidiócesis de nosotros es Boston. ¿Y el título del obispo cuál es? No. El arzobispo es Sean O'Malley. El título oficial del Papa, el título oficial del Papa es el obispo de Roma. El obispo de la arquidiócesis de Roma. Yo le he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, que sean uno, Padre Santo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Esa es la gracia y la gloria que el Señor nos da a nosotros. El amor hace perdonar una multitud de pecados. Dice la palabra de Dios que el amor cubre una multitud de pecados. Amemos de corazón, no de labios ni fingido, para cuando Cristo venga nos encuentre redimidos. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. En la manera que yo ame a mi esposa y mi esposa me ame a mí, nos perdonamos unos a los otros. En la manera que yo amo a mi hermana y hermanos en la parroquia, limpiamos una multitud de pecados. Vivimos. Si alguien, y básicamente esa es la me queda una página. Y entonces quiero cejar con un resumen breve de la antífona de la O. ¿Cuántos ustedes han escuchado la antífona de la O? De la O. Ok, les voy a explicar la antífona de la O en 2 o 3 palabras.
Los 7 días antes de Navidad, en la liturgia de las horas, en los laudes por la mañana, hay una antífona que siempre empieza con O. Y no la palabra, la letra O, sino la palabra O. Y está la primera, oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo. Abarca del uno al otro con fin, ordenándolo con firmeza y suavidad. Ven y muéstrate y muéstranos el camino de la salvación. How am I doing? Okay, good. Y esa es la primera antífona. 7 días antes de Navidad. 8 días antes de Navidad. 7 días. Y este es el 17 de diciembre. Sabiduría en la Escritura se define como el conocimiento y la aplicación práctica de la palabra de Dios. Yo puedo tener conocimiento de todo. Y si no lo practico es como si no hay sabiduría. Por ejemplo, vamos a suponer que yo sé cómo hacer una bomba atómica. El hecho de que no la haga, ya soy sabio. Pero aquí es conocer la palabra de Dios y aplicarla. Hay una cosa que es inteligencia, que es una base de conocimientos. Sabiduría es aplicar para bien el conocimiento que uno tiene. Entonces dice, oh Adonai, el 18 de diciembre, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente en el Sinaí y leíste la ley. Ven a librarnos con todo poder de tu brazo. Oh Adonai, pastor. Y precisamente cuando Dios le dice a Samuel, llena tu cuernito de aceite y vete a la casa de Jesé, que va a ungir a uno de sus hijos. Jesé primero le sacó el más grande, el más fuerte, el más valeroso, el más guerrero. Ese no es. Le saca el segundo, le saca el tercero. Cuando le faltaba uno, y estos ninguno son. Tú tienes que tener otro muchacho. Y tengo un muchachito, y estos muchachitos ahí que no sirve para nada. Se lo negaron. Sí, no. Tengo un muchachito chiquito ahí que no sirve para nada. Es más pastores. Pastor, está cuidando a las ovejas. Es más, fíjate lo que la discriminación ha cambiado. Hasta rubio es. ¿Qué tú esperas? Entonces yo me ven los coloraditos chiquitos. Si este coloradito, deja que los niños vengan a mí, pero te están molestando. Dejen que los niños vengan a mí. Y San Pedro, pero Jesús, no te dejan predicar. Deja que los niños vengan a mí, que cuando coge el coloradito ese le voy a meter un cocotazo. Eso no estaba, eso es invento mío. Llaman a David el pastor y unge a David como rey de Israel. Un pastor. Jesús, hijo de David, hereda la misma profesión, pastor de la iglesia. Yo soy el buen pastor, el que da la vida por la oveja. ¿Se dan cuenta? O sea, el Adonai es el pastor. Entonces dice, oh renuevo del día 19, oh renuevo del trono de Jesé, que ya tiene bueno, el láser está impactándome. Que te alza como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen, cuyo auxilio implora las naciones. Ven a librarnos, no tardes. Y del trono de José, dice la palabra de Dios, nace Jesús. Yo me imagino que ustedes se memorizaron en el Evangelio de la semana pasada. Bueno. Del tronco de Jesé. Nace. Y escribí algo acá. En aquel día brotará el renuevo del tronco de Jesé un vástago. Florecerá de su raíz, sobre él se poseerá el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de fortaleza, espíritu de piedad y de temor a Dios. Les tengo un secreto, todo esto se lo voy a repartir escrito. Todo lo que estoy leyendo aquí está escrito.
Hay unas cuantas cosas que dijeron que no están escribidas, pero esa parte. Entonces continuamos con el día 20, o llave de David. Acuérdense que Jesús es hijo de David, por parte de José. José era de la herencia de David. O llave de David y cetro de la casa de Israel. Cetro es un palito que anda en los reyes. Que abres y nadie puede cejar, que cierras y nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que vienen en tinieblas sin sombra de muerte, en sombra de muerte. O sea, le voy a un secreto. Todo rey tiene servidores y los servidores hacen lo que el rey quiere. Y el rey de nosotros quiere que nosotros evangelicemos, que nosotros llevemos palabras de salvación, que nosotros busquemos unidad, que nosotros busquemos amor, que nosotros busquemos la alegría y el gozo de ser hijos de Dios. Y que nosotros no juzguemos como juzgan los reyes y los jueces de la tierra. Y continúa precisamente el evangelio de la semana pasada. Dice, no juzgará por apariencia, ni sentenciará de oídas, por lo que oye. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor y la fidelidad apretará su cintura. O sea, tenemos un Dios que es fiel a nosotros. Es la llave que abre la puerta para nuestra salvación. El día 21, resplandor de luz. Resplandor de luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de la muerte. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede encender una ciudad asentida sobre el monte? Nadie la esconde. La dejan abierta para que dé luz. Y cierra esa frase diciendo, procuren que su luz brille. Que el que te vea a ti, vea al Hijo. Una vez Jesús le dijo que él estaba donde estaba el Padre. Y Felipe le preguntó, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, ¿dónde estás mirando, chico? ¿Para dónde estás mirando? Mira para el frente. Es más, ustedes saben el cuentito del ciego de Jericó. Que el ciego de Jericó estaba en la entrada de Jericó y venía Jesús y escuchó que era Jesús el que venía. Y él sabía un poquito de quién era Jesús y pega a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo trataron de callar. Y nosotros lo tratamos de callar, nosotros nos metemos en el medio como hicieron los apóstoles. Y insiste, Señor, hijo de David, sálvame, ayúdame, sácame de este aprieto. Y él dice, ¿qué quieres que haga? Y él dijo, Señor, que yo pueda ver. Cuando abrió los ojos, ¿qué fue lo que vio? Vio al Salvador. Lo primero que vio fue al Salvador. Vio la salvación. Y Jesús lo envió. Tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Nosotros somos la luz del mundo. Y tenemos que brillar. Procuren, dice la palabra de Dios, que su luz brille. Entonces, dice, oh Rey de las naciones, deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que hace de dos pueblos uno. Ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Dos clases de hombres. Salva al que ha de salvarse y salva al que no está preparado para salvar. Y el que no está preparado para salvar, es nuestro trabajo y nuestro papel ayudar a su salvación. Y agregó, ¿no han leído cierta escritura que dice así?
La palabra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que hará producir frutos. Les digo eso a los judíos. Nosotros tenemos que producir frutos, porque si no nos quitan también. Nosotros no somos judíos, nosotros somos los gentiles. pero nos dieron el mismo mandato. El mismo. Nos dieron el mismo mandato. El mismo. Nos dieron el mismo mandato. Tenemos que producir frutos. Debe producir. Y uno no produce frutos esperando que crezca. Uno tiene que sembrar la semilla. Y finalmente, oh Emmanuel, Rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estos, desde el 17 hasta el 23, son antífonas que se leen en la liturgia de las horas, en la oración de la mañana, los laudes. Y es bueno que nosotros la conozcamos. Es bueno que nosotros veamos cómo desde el pesebre, que está en muchas iglesias, cerca del altar, y particularmente, y no solamente, no exclusivamente, pero particularmente, en el altar está el cuerpo de Cristo cuando hay adoración, y detrás del altar está el Cristo crucificado. Vivamos el nacimiento, la muerte y la presencia de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. La pregunta mía ahora no tiene que ver con enseñanza. Aquí yo tengo copia en español y copia en inglés de todo lo que yo hablé, de casi todo lo que yo hablé. Los que quieran en inglés, ¿alguien prefiere inglés para dársela de una vez? Está bien, pues entonces pásenla por ahí. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Bonito.